en la evaluación de la patología vascular periférica. Ahí comencé a grabar. Bueno. Los objetivos de esta charla es explicarles cómo se ven las estenosis, o sea, los procesos obstructivos de las arterias, los controles posquirúrgicos de esas estenosis, los aneurismas, los pseudoaneurismas y las fístulas arteriovenosas. En cuanto a la estenosis, la incidencia de la aterosclerosis en los miembros inferiores es difícil de determinar, pero se considera que el 2% de la población en general consulta por algún tipo de claudicación intermitente. Y utilizando el índice tobillo braquial, la prevalencia sube de la enfermedad al 5% entre los 55 a 75 años. La enfermedad arterial de los miembros inferiores o de todo el sistema vascular es consecuencia de la aterosclerosis. Es más frecuente en varones y la formación de las placas sigue un proceso similar a la de las arterias vasculocerebrales. Quiere decir que la placa se va a formar en el espesor íntimo medial, allí se va a acumular el colesterol, va a crecer la placa, esa placa puede sufrir calcificación, hialinosis, necrosis, ulceración, o sea, todo lo que vimos la clase pasada para los vasos vasculocerebrales se da para los vasos de todo el sistema vascular. Entonces, el ultrasonido y el Doppler color resultan el método no invasivo y de elección para el diagnóstico de enfermedades vasculares. Permite determinar las características del vaso, el tipo, grado y localización de las estenosis, permitiendo planificar el tratamiento. La sensibilidad del Doppler color para el diagnóstico de estenosis mayor del 50 es de un 87%, con una especificidad del 99%. Y la sensibilidad del Doppler color con imágenes para el diagnóstico de oclusión es de un 81% con una especificidad del 99%. Las localizaciones más frecuentes son en la arteria femoral superficial, en topografía del anillo del tercer aductor o anillo de Hunter, el sector aortoilíaco, esto va en frecuencia, entonces primero femoral superficial distal, sector aortoilíaco, el segundo en frecuencia, tronco tibio peroneo, el tercero, y luego la afectación de los vasos arteriales tibiales, anteriores, posteriores y peroneos en los pacientes diabéticos. En cuanto a la metodología de examen, la evaluación del tipo de dolor y su localización es lo primordial que uno tiene que evaluar. O sea, qué le duele y dónde le duele. Luego, en caso de presencia de úlceras, tiene que evaluar el tipo de úlceras. Creo que Javier ya les habló de úlceras, pero vamos a volver a repasar las úlceras, sus diagnósticos diferenciales. Luego vamos a ver la realización, primero el interrogatorio, dolor y tipo de dolor, dónde le duele, si tiene úlceras, cómo son, realización del examen con Doppler de color de acuerdo al protocolo y medición del índice tobillo braquial para determinar si el paciente es quirúrgico o no. En cuanto a los síntomas de la patología aterosclerótica vascular periférica, incluyen dolor, frialdad, cianosis y lesiones cutáneas. El dolor es consecuente a la isquemia y se debe determinar las circunstancias de aparición, la localización y la duración. La claudicación intermitente suele deberse a una enfermedad leve o moderada y representa una circulación colateral suficiente. Esperen que voy a cerrar la ventana porque me sale mala. Entonces, cuando el paciente claudica, suele deberse a una enfermedad leve o moderada, y representa una circulación colateral suficiente. Quiere decir, la arteria está estenosada, empieza a caminar, falta la sangre, le duele, se abren puentes colaterales
y calma el dolor y sigue caminando. Es la marcha del mirador de vidrieras, que es cuando la colateralización que tiene este paciente es suficiente. Ahora bien, cuando el dolor del paciente es continuo y en reposo, denota una enfermedad oclusiva severa, que aumenta con la elevación de la pierna. A diferencia del venoso, el dolor del venoso mejora con la elevación de la pierna, el dolor del arterial empeora con la elevación de la pierna porque disminuye el aporte sanguíneo. Estos datos son muy importantes. Si ustedes hacen un buen interrogatorio y un buen examen, tienen el 50 o el 60% del diagnóstico del Doppler. En cuanto a las lesiones cutáneas, el diagnóstico diferencial va a ser entre la enfermedad vascular asociada a factores de riesgo, que son los mismos los factores de riesgo que para la enfermedad vasculocerebral. La diabetes va a ocasionar úlceras diferentes a la enfermedad vascular asociada a factores de riesgo. La hipertensión sola, hipertensión sostenida no tratada correctamente, ocasiona un tipo de úlceras muy características, que hay que diferenciarlas de las úlceras por enfermedad vascular, las úlceras venosas y las úlceras de la microangiopatía autoinmune. Entonces, la úlcera isquémica es baja en su incidencia, es entre el 0,8 y el 0,9 de todas las úlceras. Es secundaria a isquemia crónica, aterosclerosis o a tromboangiitis obliterante. Se localizan en la cara externa de la pierna, pie, antepié, este es el maléolo externo, entonces en la cara externa de la pierna, antepié o maléolos y talón. Se caracteriza porque este paciente tiene una disminución de los pulsos periféricos, son redondeadas, dolorosas, de bordes planos e irregulares, fíjense. El dolor es constante y aumenta, como les dije, con el decúbito. El examen con Doppler color determina el nivel de obstrucción y el índice tobillo braquial, que después vamos a ver cómo se hace, generalmente es menor a 0,5. La úlcera de la neuropatía diabética, la causa determinante de su inicio y de su curso evolutivo es la alteración sensorial de la extremidad inferior. El factor desencadenante es un traumatismo continuado, físico, químico o térmico, no suficientemente percibido por el paciente. Debe existir una situación hemodinámica de isquemia en la extremidad. Entre un 40 a un 50% de la población diabética desarrolla una úlcera en el pie a lo largo de la vida. Son pacientes con una diabetes no controlada. Las úlceras neuropáticas de la diabetes dijimos que se dan por el trauma permanente, por la falta de sensibilidad. Por ejemplo, un zapato que le lastima al paciente y él no percibe ese dolor, entonces a la larga, asociándose con una microangiopatía, se forma la úlcera en los puntos de decúbito. Entonces, se localizan en los puntos de apoyo, tienen bordes sobrelevados, son indoloras, por supuesto, el paciente no tiene sensibilidad, son secundarias a una microangiopatía diabética y el Doppler muestra alteración de las arterias infrapatelares. O sea, si este paciente solo tiene diabetes, los vasos suprapatelares no van a presentar alteraciones, solamente van a presentar alteraciones los vasos infrapatelares, y eso es muy característico del paciente diabético. Y después hay una úlcera, que es la úlcera hipertensiva o úlcera de Martorell, que es cuando se produce una hipertensión diastólica sostenida. Se produce hipertrofia arteriolar, acumulación de fibrina, isquemia y úlcera. Son pacientes en general femeninas, obesas, blanquitas, con toma irregular de sus antihipertensivos. Estas úlceras, bueno, yo las veces que la vi son pacientes mujeres muy blancas que dicen, yo tomo el remedio cuando me sube la presión, o sea, no toman el antihipertensivo permanentemente,
entonces tienen una hipertensión diastólica sostenida elevada, eso ocasiona la microangiopatía y esa microangiopatía ocasiona isquemia y lesión en la zona anterior e inferior de la pierna. Fíjense, anterior e inferior de la pierna. Estas son las úlceras hipertensivas. Una cosa que es importante, que viene esta paciente con este tipo de úlcera, le hacen el Doppler y es absolutamente normal, porque no tiene enfermedad aterosclerótica en los miembros inferiores, no tiene engrosamiento por diabetes, son vasos normales que casualmente están asociados a este tipo de úlceras y que se debe a la hipertensión diastólica sostenida. Luego la úlcera venosa se considera la fase terminal de las alteraciones cutáneas inducidas por la hipertensión venosa y constituyen el 75-80% de las úlceras de los miembros inferiores. O sea que si un paciente tiene una úlcera, lo primero que tienen que pensar que sea de tipo venoso. Y por último, de tipo isquémico arterial. O sea, 70-80% son venosos. ¿Dónde se ubican? En la cara interna de la pierna, en la zona supramaleolar interna y externa del pie, son ovaladas, el diámetro longitudinal es mayor que el transversal, los bordes son sobrelevados, son poco dolorosas y el dolor mejora cuando se levanta el pie. El Doppler arterial es normal. Y este es un paciente que yo vi antes de irme del hospital, era un paciente de unos 60 años que vino con estos trastornos isquémicos y necróticos de los miembros inferiores, inclusive algunos dedos amputados. Había comenzado con síndrome de Raynaud, no le dio bolilla y llega así al hospital. Yo pensé, digo, Dios mío, ¿qué tendrá este tipo? Bueno, esto se trató de una vasculitis de los pequeños vasos asociado al depósito de inmunocomplejos en los pequeños vasos de cualquier órgano. El primer signo atribuible a la vasculitis es el fenómeno de Raynaud. Este mismo mecanismo es responsable de la necrosis de los miembros inferiores y de los dedos de la mano. El estudio con Doppler color arterial es normal, o sea, la sangre va bien hasta las pédias retromalleolares internas, etcétera, inclusive hasta las arterias interdigitales. Lo que está fallando es la microangiopatía que ocasiona este tipo de trastorno necrótico de las extremidades de las últimas falanges. En cuanto al protocolo de examen, nosotros evaluamos los miembros inferiores. Ustedes van a ver que nosotros empezamos desde las femorales comunes o ilíacas externas y vamos descendiendo por la femoral superficial. La femoral profunda se va al glúteo y al tocánter, así que seguimos la femoral superficial. Evaluamos la poplitea, la tibial anterior, la tibial posterior y la peronea. Los cortes que hacemos son, el primer corte es un corte longitudinal alto, en donde vemos la femoral común, que se bifurca en superficial y profunda. Luego la vemos en el tercio medio, luego vamos hacia atrás a nivel popliteo que primera la vena y posterior la pierna. Y hacemos cortes. Yo empiezo por aquí y ya hago cortes axiales, desde arriba hacia abajo, analizando en un corte axial si hay algún cambio de color o turbulencia. Si veo algún cambio de color o turbulencia, inmediatamente tomo una muestra, pongo la muestra, o sea, el transductor en forma longitudinal con un buen ángulo para medir el espectro de velocidades. O sea, no sé si es un video, si ven, video desde arriba hacia abajo, en la forma axial, donde vemos la vena y la arteria, hasta el anillo del tercer aductor, y ya después pasamos al sector popliteo y hacemos lo mismo. Y analizamos las velocidades. Yo lo analizo en la femoral superficial proximal, en la media, en la distal y después ya en poplitea. Luego de llegar a la región poplitea, vamos a la región infrapatelar. Acá tienen la poplitea y acá tienen el tronco tibio-peroneo y acá dividiéndose en la tibial posterior, tronco tibio-peroneo, tibial posterior y peronea.
La tibial posterior, tienen que recordar que por cada arteria tibial posterior existen 2 venas asociadas. Y acá tenemos la tibial anterior saliendo por aquí, miren, entre la tibia y el peroné, fíjense cómo se ve perfecta, emerge por la membrana interósea, después se superficializa y luego a nivel de la garganta del pie o la articulación tibio-astragalina, ven la tibiana anterior distal, que después de la articulación tibio-astragalina se convierte en pedia. Entonces, repasando qué es lo que tenemos que evaluar, la poplitea, la tibial anterior, aquí, que es esta, ¿sí? La tibial posterior, que es esta, con sus 2 venitas, y la tibial posterior distal y la tibial anterior distal y la pedia. Luego, dijimos que la región infrapaternar tiene 3 arterias. Los cirujanos les interesa que nosotros evaluemos las 3 arterias. La tibial anterior, hasta la tibia astragalina, la tibial posterior que va por dentro del mareolo interno, y esta arteria que está en el medio, que es la peronea, o sea, la pierna está irrigada por estas 3 arterias. Entonces, ¿cómo evalúan la peronea? Fíjense dónde se ubica la peronea, justo en el medio de un corte axial. Entonces, si nosotros estamos entrando así, como mostramos acá, entramos entre la tibia y el peroné, angulando un poco hacia atrás, vamos a ver la peronea. También podemos entrar por aquí, ¿no? Por delante, digamos, como viendo a la tibia posterior y angulando hacia atrás, vemos la peronea. Fíjense acá tenemos el tronco tibio peroneo, acá tenemos la tibial anterior, ¿sí? Y acá tenemos la peronea. Y entrando por acá tenemos la tibial posterior y la peronea. O sea que siempre la peronea se ubica más profundamente y medial. En cuanto a la fisiología del análisis espectral, nosotros tenemos que el famoso espectro trifásico que vemos en el examen arterial, ¿a qué se debe el espectro trifásico? Bueno, tiene una onda A, que es la sístole ventricular, y estímulo de los varoreceptores arteriolares, nos da el pico sistólico. Luego tenemos el descenso sistólico rápido por vasoconstricción arteriolar. Luego tenemos este pedacito retrógrado, que es el cierre de la válvula aórtica con la caída de la presión proximal, que invierte el flujo. Y por último tenemos la diástole ventricular con la apertura del lecho arteriolar. Es decir, que este espectro trifásico está demostrando qué está pasando en el corazón a nivel ventricular. Entonces, sístole es el pico, el descenso diastólico rápido, el cierre de la válvula aórtica con la caída de la presión e inversión del flujo, y la diástole ventricular cuando se abre. Cuando esto es absolutamente normal, así lo tenemos que ver. Cuando esto se pierde, algo está pasando. Entonces, fíjense, en todos los segmentos, femoral común, poplitea, tibial anterior, tibial posterior, peronea, vena dorsal, arteria dorsal, que es la pedia, en todos los sectores vamos a tener el mismo espectro trifásico, sístole, deflexión prediastólica y la diástole ventricular. Fíjense, acá estamos a nivel ilíaco, tenemos trifásico, a nivel femoral tenemos trifásico, a nivel de la arteria poplitea tenemos trifásico. ¿Cuándo se pierde el espectro trifásico o la deflexión diastólica? Cuando hay una hiperemia reactiva, cuando se calienta la pierna o cuando hay lesiones oclusivas severas. Por ejemplo, si nosotros mandamos a correr a un paciente o el paciente viene de correr, podemos encontrar que está vasodilatado y podemos encontrar estos espectros que llamamos monofásicos, con una sístole reducida y una diástole que ocupa la mitad de la sístole. También, cuando dice calentamiento de la pierna, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, los pacientes que tienen
procesos infecciosos de los miembros inferiores, podemos encontrar este tipo de espectro a nivel arterial. Y se lo informa así, secundario al proceso infeccioso del miembro inferior tal, derecho o izquierdo, una erisipela, por ejemplo, encontramos espectros monofásicos a nivel arterial. Y luego, como vamos a ver, en las lesiones oclusivas severas, cuando existe una buena colateralización, también tenemos en las arterias posteriores a la oclusión y posteriores a la circulación por colaterales, espectros monofásicos. En cuanto a las velocidades que vamos a tener en todos los vasos, aproximadamente a nivel de la ilíaca externa tendríamos 0,79 centímetros por segundo, en la femoral común 0,81, en la superficial 0,60, en la femoral superficial distal 0,54 y en la poplitea 0,52, siendo en las infrapatelares menor a 0,40. Este descenso de velocidades a medida que nos acercamos al pie es normal, pero siempre se tiene que mantener el espectro trifásico. El estudio normal, como dijimos para los vasos de cuello, representa un espectro laminar donde los glóbulos rojos de mayor velocidad están latiendo en el centro del vaso y disminuyen su velocidad a nivel que se acercan a la periferia, dando el análisis espectral unido a la frecuencia cardíaca, que no es más que el espectro trifásico que acabamos de ver, o sea, un flujo laminar, rojo y azul, sin turbulencia, con un espectro trifásico absolutamente normal. Eso es lo normal. Ahora bien, las lesiones ateromatosas producen una pérdida de la deflexión prediastólica, es decir, esta deflexión prediastólica la pierden. En el lugar de la estenosis se produce un incremento de la velocidad sistólica con ensanchamiento espectral y transformación del flujo laminar en flujo turbulento mosaico de colores. La fase diastólica puede incrementarse en base al grado de dilatación de las arterias periféricas y a la aparición de flujo por colaterales. Entonces, cuando hay una estenosis, los glóbulos rojos que están en el centro del vaso van a circular a mayor velocidad, pero esa mayor velocidad está dispersa, o sea, algunos circulan a una velocidad y otro a otra velocidad. Por eso es que el espectro sistólico está aumentado y ensanchado. Esto quiere decir que los glóbulos rojos que están latiendo a alta velocidad por la estenosis están en diferentes velocidades. Por eso el broadening, el ensanchamiento del espectro sistólico. Y por otra parte aparece en el lugar de la estenosis, se transforma el flujo laminar en un flujo turbulento o mosaico de colores. Entonces, miren acá, cuando tenemos preestenosis, acá tenemos el transductor colocado previo a la estenosis, entonces en condiciones normales tendríamos que tener este espectro trifásico. Pero si tenemos una obstrucción, tenemos antes de la estenosis esto, que es un espectro de lucha. Fíjense que no tenemos la deflexión diastólica, ni la deflexión prediastólica, ni la rémora diastólica. Esto se llama flujo de freno o flujo de lucha, previo a la estenosis. Entonces, si yo en la femoral común veo esto, tengo que buscar dos cosas. O viene tapado desde arriba o está tapado abajo. Si está tapado abajo, voy buscando el lugar de la estenosis. Allí voy a tener una velocidad aumentada, un flujo turbulento y voy a medir cuánto tengo de la velocidad. Después de la estenosis puedo tener dos cosas. Los que se llaman el flujo monofásico, con una buena diástole porque se abrieron colaterales, pero lo que voy a ver que el pico sistólico está demorado. Entonces tenemos un flujo parvus et tardus amortiguado. Entonces, flujo de resistencia, freno, lucha, el previo, flujo de alta velocidad con ensanchamiento no del pico sistólico y posterior podemos tener, si hay buena colateralización,
espectros monofásicos demorados, parvus et tardus. Si la colateralización es insuficiente, vamos a tener flujos parecidos a este, picos sistólicos solos, sin diástole y menores de 30 centímetros por segundo. Entonces, el diagnóstico de arteriopatía. Para cuantificar la estenosis, calculamos el cociente entre la velocidad sistólica máxima en la estenosis y la velocidad máxima en un segmento situado entre 2 centímetros y 4 proximal a la misma. O sea, el ratio de estenosis es el que tenemos en el lugar de la estenosis dividido el previo a la estenosis. Entonces, cuando el ratio sistólico es mayor a 2, se considera que la estenosis es del 50%. Es fácil, si acá tengo 50 y acá en el lugar de la estenosis tengo 100, 100 dividido 50 da 2, es 50% de estenosis. Si da 3, es más. Vamos a ver la tabla. Entonces, acá les traje esta tabla donde más o menos ustedes pueden, después cuando se vuelvan más cancheros van a categorizar mejor las estenosis, pero decimos que es normal cuando la onda es trifásica, el análisis espectral es normal y no el pico sistólico aumentado. Decimos que hay a un 19% cuando la onda trifásica está conservada, está ensanchado el pico sistólico y hay un aumento del 30% de la velocidad de pico sistólico. Entre 20 a 40 hay una pérdida de la flexión diastólica, el pico sistólico está francamente ensanchado, hay un aumento de un 30 a 100% de la velocidad de pico sistólico. Entre 50 y 99 la onda ya es monofásica, marcado ensanchamiento espectral y el aumento de pico sistólico es más del 100%. Y cuando hay oclusión, ondas monofásicas previa a la oclusión, ausencia de flujo, y ondas distales monofásicas con o sin diástole, dependiendo de la colateralización. Entonces vamos a ver ejemplos. Vamos a ver este primer ejemplo, que es una estenosis aortoilíaca. La estenosis aortoilíaca, los síntomas son dolor bilateral en ambos glúteos, muslos y pantorrillas. Si al paciente le duele ambos glúteos, muslos y pantorrillas cuando camina, la obstrucción está por arriba. En el examen con Doppler, generalmente empezamos por las femorales, vamos a ver espectros monofásicos a nivel de ambas arterias femorales y estos espectros monofásicos se van a extender hasta el nivel pedio y retromalleolar interno. Entonces, si yo veo este análisis espectral en ambas piernas hasta el nivel pedio, inmediatamente tengo que subir y buscar la estenosis a nivel aortoilíaca, como en esta paciente. Fíjense, esta paciente venía de larga data, dolor y cansancio de glúteos, muslos y piernas. Hicieron 20 millones de resonancias de la columna y no pasaba nada, seguía con dolor. Hasta tuvo un bebé con ese dolor y siguió ese dolor hasta que cayó para hacerse el Doppler. Algún iluminado le pidió un Doppler aortoilíaco y de miembros inferiores. Acá tiene la aorta, que tiene una placa, y tienen el incremento de la velocidad sistólica en la aorta distal. Posterior a la aorta distal, ya fíjense los espectros cómo estaban. Esta es la angiotomografía de esta paciente. Fíjense, tiene la aorta con una oclusión, circulación por colaterales que le mandaban flujo a las femorales. A esta paciente se la operó y se le puso un bypass, se la operó y se le puso una prótesis aorto-biilíaca, fíjense la teromatosis de la aorta primitiva, ¿sí? Acá está la oclusión, y esta es la paciente operada con la prótesis, no endoprótesis, prótesis aorto-biilíaca que le llegaba a las ambas femorales. Acá tiene la paciente operada con la aorta, la prótesis aórtica biilíaca, y acá están llegando las patas de la prótesis a las femorales y fíjense cómo cambió el espectro en ambas femorales superficiales.
Ahora tenemos las estenosis ilíacas. Nosotros vamos a tener que del lado de la estenosis vamos a tener un espectro monofásico y del contralateral tenemos un trifásico normal. Estos pacientes con estenosis ilíacas los confunden con dolor de tipo lumbociatalgia o ciatalgia porque tienen dolor glúteo, dolor en el muslo y en la pantorrilla cuando caminan. Ustedes comienzan a hacer el Doppler y ven espectros monofásicos a nivel femoral, entonces ya les dije que puede ser que la estenosis esté en el anillo del tercer aductor, y si no lo está y tienen el mismo espectro hasta abajo, tienen que buscar el nivel ilíaco. Este es el paciente que tenía a nivel de la ilíaca externa derecha una estenosis significativa, fíjense que supera los 400 centímetros por segundo, y posterior a la misma los espectros monofásicos. Acá está la arteriografía, acá está la colocación de un stent y acá está la repermeabilización del flujo, ¿sí? Está la ilíaca externa, acá está la femoral superficial y acá la profunda. En cuanto a la estenosis femoral, los síntomas incluyen claudicación intermitente de la pantorrilla, es la más frecuente en los exámenes, produce circulación por colaterales primarias anterianas de la femoral y de la femoral profunda. La estenosis está acá, acá tenemos previo, en la estenosis la turbulencia, postestenosis, femoral superficial con la turbulencia, y en la poplitea vemos un espectro monofásico con buena diástole porque fíjense que se están uniendo colaterales para irrigar a la pierna. Entonces, vamos a ver ejemplos. Yo, antes de seguir acá, voy a parar los videos. Quiero preguntarles si me van siguiendo, si quieren que repasemos algo o están bien. ¿Quieren preguntar algo? Hola, aló, ¿están ahí o me están escuchando? ¿Están viendo la tele y no están escuchando? Hola, Doc, sí, estamos escuchando. Doc, Hola, Doc, acá estamos. a mí me llamó la atención esto del flujo de lucha. O sea, porque es como, o sea, me llama la atención que justo en el punto de la obstrucción aumente demasiado, pero antes se va más bien disminuida. Y bueno, porque es como vos, escúchame, cuando vos vas con tu auto y ves que adelante tenés un embrollo de autos, ¿qué haces con el auto? ¿Seguís a todo lo que da o vas frenando? Y Estás en la Panamericana. Ah, entonces se llama flujo de freno, flujo de lucha, freno. O sea, la sangre pone un freno porque no puede, tiene que disminuir su velocidad porque se encuentra adelante con un estrechamiento que no puede sortear. Entonces, acordate, si vos vas por la Panamericana y ves un despelote adelante tuyo, frenás, freno. Entonces, un flujo bajo, sin diástole, flujo de lucha, flujo de freno, que se ve antes de las estenosis. Y eso te tiene que hacer ir a buscar la estenosis. Por ejemplo, ahora, ¿alguna otra pregunta? A ver acá. Doc, sí, tengo otra pregunta. Sí. En caso de, o sea, después de la colocación de la endoprótesis, ¿el espectro vuelve a ser trifásico o queda alguna modificación de... Ya, depende, si el flujo trifásico o no, depende del estado de las paredes del vaso. Si el vaso está muy ateromatoso, nunca llega a ser trifásico, siempre queda con buena velocidad, pero puede ser mono o bifásico. No, depende de cómo esté la pared del vaso. En general, cuando colocas la prótesis o la endoprótesis, lo colocás en pacientes con aneurismas o, como en este caso, una estenosis aortoilíaca, que la paciente, vos viste los vasos como estaban totalmente ateromatosos. Como era una paciente joven, cuando se operó tenía 50 años, fíjate, ahora te lo voy a volver a mostrar, que quedó un espectro con un pico sistólico bastante limpio, con una diástole aceptable, pero no quedó con el espectro trifásico. Voy a volver a la charla, con el espectro trifásico como estaba antes. Ahí me ven, ¿no? Mira, te voy a mostrar para atrás a paciente operada. Esta paciente tenía estos espectros monofásicos porque estaba tratada acá,
¿no? Después se ocluye por completo, ¿no? Y hace colaterales. Acá es cuando se operan. Cuando se pone la prótesis, no endoprótesis, prótesis por cirugía aortoilíaca, fíjate cómo quedan acá en la femoral. Después de la prótesis queda un espectro con un pico bueno, con una pequeña deflexión prediastólica y una buena diástole. ¿De acuerdo? ¿Quién era? Gabriel. Sí, perfecto, Doc. Gracias. ¿Está? Bueno, acá les voy a mostrar algunos videos de cómo vamos viendo. Acá yo estoy haciendo un Doppler, ¿no? Venía bien, todo bien, de repente, ven, encuentro un área de turbulencia, ¿sí? Una placa, un área de turbulencia. Entonces acá, mira, ¿quién me había preguntado el de freno? Estoy acá, previo a la estenosis, este es un flujo, vi el despelote en la Panamericana, entonces me empecé a frenar, freno. Baja el pico sistólico, no tengo diástole. Me voy al lugar de la turbulencia. Miren cómo aumentó a 400 centímetros por segundo. Entonces, fíjense, acá tenemos 60 y acá 400. Esta es una estenosis crítica, 80%. Cuadruplicó el valor de la velocidad, está próximo a obstruirse. ¿De acuerdo? Esta es una estenosis de la femoral superficial muy característica, fíjense, qué poquito de turbulencia que tengo, no es que tengo toda la arteria turbulenciada, un poquito y ahí lo tengo que pescar este flujo de lucha, pescar este flujo de freno y después encontrar la estenosis. Miren, entonces yo estoy en condiciones de decir, este paciente tiene una estenosis crítica en topografía del anillo del tercer aductor. A esto se le sigue la toma del índice tobillo-braquial para completar el estudio y que queden como unos reyes. Ahora después les voy a explicar cómo se hace. Este es otro paciente, fíjense, tenemos, vamos a empezar de cero el video, a ver dónde empieza, acá. Ya tenemos flujo de lucha, miren acá. Y acá, ¿qué tenemos? Oclusión. Y acá arriba, miren lo que pasó. Miren la tremenda colateral que tenía el paciente. Ese es el flujo en la colateral, arriba. ¿Sí? Vamos para atrás de nuevo, porque quiero, no sé cómo hacer para que vaya para atrás. A ver. Bueno, lo van a ver, ¿ven? Vamos poniendo acá, no tiene flujo, cero flujo. Acá tenemos la colateral, que la seguimos, la seguimos, la seguimos, la seguimos. Le ponemos el espectral en la colateral, esto es una colateral propia, no es un bypass ni mucho menos, del paciente. Acá tenemos distal, la arteria femoral superficial ocluida totalmente, y fíjense que le vienen colaterales, que son dilataciones de las arterias de la vasa vasorum, que le van a dar flujo a la femoral superficial distal y a la poplitea. Entonces, acá, a ver, ven acá les estoy mostrando la colateral prominente, y acá estamos a nivel popliteo. A nivel popliteo tenemos flujo, pero fíjense que es bajo y sin diástole. Esto es una colateralización que aunque ustedes vean que es prominente, no le alcanza. Este paciente seguramente tiene dolor en reposo. Entonces, para hablar de colateralización, que ustedes entiendan, cuando una arteria se tapa, se abren los vasos de la vasa vasorum y van a sortear la estenosis desde el lugar sano, reentrando en otro vaso sano, que es el paciente que les mostré recién. Acá tienen la oclusión, entonces vienen colaterales y van a reentrar la sangre al vaso sano. Esto se llama sistema anastomótico primario o colateralización primaria. En este caso, la colateralización, que era el de nuestro paciente anterior, el flujo en la poplitea es bajo, menor a 30 centímetros, y no tiene diástole. Entonces, está colateralizado, pero la colateralización es insuficiente, y así lo informan. Este es otro paciente donde tienen un espectro sistólico más alto y tienen diástole. Quiere decir que la colateralización resultó suficiente. Entonces, ¿cuándo decimos que la colateralización es suficiente?
cuando las velocidades sistólicas son superiores a 30 centímetros por segundo y tenemos presencia de diástole. Cuando no tenemos, cuando la velocidad de pico sistólico posterior a la estenosis es menor a 30 y no tenemos diástole. Y en cuanto al compromiso infrapatelar de los pacientes diabéticos, se producen alteraciones de las arterias infrapatelares y el examen de las arterias suprapatelares con frecuencias normales. Fíjense, este es un paciente diabético. Miren las arterias femorales superficiales. No tienen placas, vimos el otro día uno en el práctico, no tienen placas, tiene el pico sistólico perfecto, pero cuando nos vamos a la tibial anterior, fíjense el engrosamiento y la calcificación de la tibial anterior, y fíjense el espectro monofásico de esta arteria. Entonces, esta paciente está en condiciones de decir que hay una disminución de las velocidades de flujo en territorio infrapatelar, secundario a arteriopatía diabética. Y esto se cumple en todos los vasos infrapatelares. Lo que tienen que demostrar es siempre que estén bajas las velocidades, pero que existan flujo hasta nivel pedio y retromalleolar interno y a nivel peroneo. O sea, que el flujo esté, aunque bajo, llegue hasta el pie. Y si no llega al nivel del pie, como pasó en el práctico que tuvimos el otro día, ¿cuál está tapada? Me acuerdo que era una tibial anterior que está tapada, las dos tapadas, las tibiales anteriores distales, pero tenía buen flujo por las tibiales posteriores y por las peroneas. Y en cuanto a la toma del índice tobillo braquial, se hace por ecografía, yo lo hago con frecuencia. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Que en condiciones normales, sin ningún tipo de obstrucción, las presiones en el brazo y en los tobillos, brazo y tobillo, son iguales. O sea, si el paciente tiene 116 milímetros de mercurio a nivel del brazo, tiene que tener 116 milímetros de mercurio a nivel pedio y retromalleolar interno. Ahora bien, cuando, eso en condiciones normales, o sea, el ratio entre la presión en la pierna y el brazo es igual a 1. En condiciones normales, porque las presiones son iguales en el brazo que en las arterias distales. Ahora, si yo tengo una oclusión o una estenosis crítica de la femoral superficial, la presión en el brazo va a ser de 110, pero la presión en la tibial anterior o posterior va a ser de la mitad, va a ser de 62. Si divido la presión del brazo, divido la presión que tengo en el pie dividido la que tengo en el brazo, me va a dar un cociente de 0,5. Y eso implica una difusión arterial leve o severa. Ahora, de leve a severa. Entonces, ¿cómo tomamos? Ponemos el esfingomanómetro a nivel braquial y insuflamos, localizamos la arteria humeral, entonces, y vemos el reloj. Entonces, insuflamos el esfingomanómetro hasta que no pase más sangre. Y vamos a desinsuflarlo hasta que aparezca en la pantalla el pico sistólico. Ese pico sistólico va a ser nuestra sístole, o sea, nuestra presión sistólica. Después ponemos el esfingomanómetro a nivel de la pantorrilla y ponemos el transductor en la tibial anterior o en la tibial posterior. Insuflamos hasta que desaparezca el flujo y luego lo soltamos y vemos a qué presión aparece. Entonces ahí ya tenemos la presión sistólica humeral y la presión sistólica o tibial anterior o tibial posterior. Por eso se llama tobillo braquial. Pueden tomar en la tibial anterior o en la tibial posterior. Entonces, ¿cuándo es normal? Bueno, cuando el paciente no tiene ningún síntoma y el cociente entre la presión de la tibial es mayor de la tibial y la humeral es mayor a 0,8. Hablamos de una insuficiencia leve y que hay claudicación cuando el cociente va entre 0,6 y 0,8. Hablamos de insuficiencia moderada
cuando hay dolor y claudicación, y el cociente va de 0,4 a 0,6. Y severa, el paciente tiene dolor en reposo y el cociente es menor a 0,4. Estos pacientes son generalmente quirúrgicos. Y esto es importante porque a veces tienen buena colateralización, buen índice tobillo-braquial y dejan de ser quirúrgicos. Los cirujanos lo piden y es de muy buena práctica dárselos al médico que les envía al paciente. ¿Algún tipo de duda con respecto al índice tobillo-braquial que lo deben hacer? ¿Aló? 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 Chicos, ¿me están escuchando? ¿Alguna duda? Sí, lo escuchamos. Sí, pero ¿tienen alguna duda del índice tobillo braquial? ¿Ya saben cómo se hace? No, ninguna duda. ¿Eh? No hay tienen dudas con dudas. eso. Bueno, muy bien, seguimos. Bueno, en cuanto a los puntos de enseñanza de esta primera parte, el examen del estudio arterial comienza por el interrogatorio del tipo de dolor y el examen de las lesiones cutáneas. El examen de la estenosis debe incluir el eje aortoilíaco con presencia de bajas velocidades en topografía de la arteria femoral común. Se deben establecer el sitio de estenosis. Se determina el porcentaje de estenosis midiendo las velocidades antes, durante y luego de la lesión. En caso de lesión se establecerá la presencia de colateralización primaria y el grado de suficiencia o insuficiencia de la misma. Y una colateralización aceptable está dada por velocidades de flujo superiores a 30 centímetros por segundo, con buena diástole y por un índice tobillo-braquial superior a 0,6. En cuanto a las imágenes postquirúrgicas, ¿cuándo se hace la indicación quirúrgica? En estenosis severa con circulación colateral insuficiente, cuando hay una obstrucción aguda, cuando hay úlceras que no curan o cuando hay dolor en reposo. La revascularización arterial de los miembros inferiores se puede hacer por tromboextracción con catéter a los Fogarty, que eso se hace cuando la oclusión es aguda y el trombo está fresca, con trombolisis con uroquinasa, angioplastía con balón, que esto está desaconsejado, colocación de stent se colocan generalmente a nivel ilíaco, pero no a nivel femoral, porque se tapan, bypass con venas autólogas, con azafena, o bypass sintéticos con Gore-Tex o Dacron. Vamos a ver todo eso. Esta es una angioplastía simple, se coloca un balón donde está la estrechez y nada más. Esto es angioplastía simple, generalmente vuelven a recidivar. Esta es la angioplastía con stent ilíaco, que se dan en las estenosis de las arterias ilíacas externas. Se coloca, bueno, el alambre guía, se coloca el stent y se abre en el lugar de estenosis. Para nivel ilíaco, ustedes lo ven así en la ecografía, es un buen método. En cuanto a la evaluación de los bypass, uno tiene que informar el tipo de injerto y la topografía del bypass, examen de las anastomosis y examen de la velocimetría de flujo en el bypass. Entonces, ¿qué tipos de bypass femorales tenemos y cómo se ven? Suponiendo que la obstrucción esté a nivel de la femoral superficial, se puede hacer un bypass fémoro-femoral, fémoro-popliteo o fémoro-tibial posterior. Y acá tienen la oclusión o la obstrucción y acá cómo se verían los bypass. ¿Sí? Este es un puente protésico de Dacron o PDF y este es un bypass safeno. Vamos a ver los Doppler. Fíjense, este paciente tenía una oclusión de la femoral. Cuando lo examiné, veo que tiene la safena en topografía habitual con el flujo arterializado. Entonces, en los bypass safenos, fíjense, se deja la safena en su topografía habitual, se desvincula arriba con la femoral vena, se desvincula abajo con la femoral vena, con la poplitea o tibial vena, se da vuelta, se invierten las válvulas y se anastomosa proximal y distal. La traducción en el Doppler es un flujo venoso arterializado en topografía de la safena interna. Este es un bypass sintético con PTF, polietileno
politetrafluoetileno, y este es que se ven como dos banditas paralelas, el plástico se ve así, y este es un bypass con dacron que se ve corrugado. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, acá les voy a decir, ¿qué es lo que evaluamos? El espectro a nivel pre-anastomosis, durante la anastomosis, en el bypass y en la anastomosis distal. Examen del sector de la anastomosis y evaluación de la velocidad del flujo en el injerto. Durante el periodo postquirúrgico inmediato, el flujo típico es de hiperemia con diástoles prominentes. Al cabo de 2 meses se establece un patrón trifásico típico, más o menos trifásico típico, en el bypass, y la velocidad del bypass siempre debe ser superior a 40 centímetros por segundo. Es decir, sintetizando, acá la velocidad debe ser normal, acá la velocidad debe ser normal, y en la velocidad en el bypass debe superar los 40 centímetros por segundo. 40 centímetros por segundo. Entonces, fíjense, este es el bypass con venas, safenas, se corta la safena acá, se corta, se dan vueltas la safena para que queden invertidas las válvulas, se anastomosa a nivel proximal femoral y a nivel popliteo. Entonces acá tenemos el bypass por safena interna, como les dije, fémoro-popliteo con safena. Entonces, acá tenemos otro bypass con safena. Entonces, acá tienen la femoral, acá está la obstrucción, acá tienen la safena, la anastomosa acá proximal y acá distal. Acá tienen el video. Acá está esto transocluido, acá está la anastomosis safena, acá tienen el análisis espectral en la safena interna que sigue estando en topografía habitual, fíjate que está por arriba del músculo. Y acá está la anastomosis a nivel tibial posterior, ¿ven? Acá está la anastomosis proximal normal, un flujo adecuado mayor de 40 centímetros por segundo en el bypass, y lo siguen, ¿no? Al bypass hasta que lo ven entrando a nivel popliteo o tibial posterior. ¿Sí? Ahí está la entrada, todo perfecto, hermoso el bypass del cirujano. Este es un bypass con dacron, sintético, miren cómo está todo corrugado a nivel de la anastomosis proximal, a nivel del bypass, las velocidades en el sitio de la anastomosis proximal y distal. Este es un bypass con PTF, fíjense las paredes que son bien paralelitas, como un catéter. Acá tenemos el inicio del bypass bien, acá tenemos un poco de turbulencia, la anastomosis proximal y la anastomosis distal, pero las velocidades de flujo durante el bypass superan los 60 centímetros por segundo, así que ven, acá están, las velocidades son normales, así que este bypass es un bypass normal, ¿ven? Están en 60, superior a 40, está todo bien. ¿Cuáles son las complicaciones de los bypass? En estadios precoces se pueden observar bajas velocidades o ausencia de flujo. Bypass debido a un flujo de entrada o salida insuficiente por fallas en la anastomosis, por problemas intrínsecos del injerto. Hematomas periprotésicos, estenosis de la anastomosis, oclusión del bypass, pseudoneurismas. Este es un hematoma periprotésico que se suele ver alrededor de la prótesis, en el cual no se hace nada, se espera que se reabsorba. ¿Sí? Hematoma periprotésico, van a ver una masa que late, etcétera, etcétera, no se punza, no se hace nada, se deja que se solucione solo, porque al pulsar lo único que hacen es meter bichos en esto, se infecta el bypass y ahí sonó el paciente. Estenosis en el lugar, como vimos antes, pero que si la velocidad de flujo en el bypass está conservada, estas turbulencias no me preocupan. Y acá tienen una tabla en donde lo que tienen que recordar es lo siguiente, que si la velocidad en el lugar de la anastomosis de 300 centímetros por segundo, el VR, es decir, el cociente entre la velocidad pico sistólico y el lugar anterior es mayor de 3.5, la velocidad del injerto es menor a 40 y el índice tobillo braquial es menor a 0.15, este bypass va seguro a que no funcione, a un desfuncionamiento del bypass y van a tener que volver a operar. Y estos son los valores cuasi normales.
Esta es la oclusión de un graft, de un bypass, o totalmente ocluido. Y otra de las complicaciones son los pseudoaneurismas de las anastomosis distales. Este era un bypass un paciente que tenía un bypass aorto ilíaco externo e hizo un pseudoaneurisma en la anastomosis aórtica proximal y en la distal a nivel de la ilíaca externa. Este es otro paciente, varón de 61 años, con un bypass aorto ilíaco derecho por estenosis severa de la ilíaca externa derecha, que a los 3 meses luego de una actividad física no recomendada se fue a andar en bicicleta. Era un bioquímico este paciente, es un bioquímico, consulta por una masa pulsátil a nivel inguinal derecho. Entonces, fíjense, tienen a nivel de la anastomosis distal, tienen un pseudoaneurisma. Lo que se hizo, se colocó otro stent cubriendo la salida de sangre. Este es el paciente que les mostré recién, la angio-TC. Fíjense, acá está el bypass, acá está el pseudoaneurisma, ¿sí? Y se le colocó el stent y fíjense cómo quedó perfectamente cerrado el pseudoaneurisma y con un flujo intra-stent. Fíjense que no es trifásico, pero hay sangre y con una buena velocidad. En cuanto a los puntos de enseñanza de los pacientes operados, hay que hacer un estudio basal precoz para detectar alteraciones hemodinámicas leves, ni bien se operan, control al mes, seguimiento anual, evaluación del tipo de bypass, si es con venas, si es sintético, si es stent, determinación de la probabilidad de trombosis inmediata con la velocidad de picos sistólicos en la anastomosis, previo a la anastomosis y en el bypass, y en caso de riesgo de trombosis, completar con la medición del índice tobillo braquial. Y ahora vamos a pasar, si no están cansados, vamos a ver rápidamente aneurismas, los tipos, las definiciones, las complicaciones, pseudoaneurismas y fístulas. En cuanto al aneurisma de aorta abdominal, anatomía, definición, tipo, diagnóstico y tratamiento, vamos a decir que la aorta abdominal, ¿cómo lo estudiamos? Esta es la aorta abdominal, podemos por Doppler hacer el estudio desde su emergencia a nivel del diafragma, todo su trayecto abdominal y su bifurcación ilíaca. Acá tienen el examen dinámico, la aorta desde que se inicia a nivel de la salida del diafragma, vamos bajando hasta que se bifurca en las dos ilíacas primitivas. Este es un corte longitudinal de la aorta abdominal con su espectro, fíjense, una aorta muy linda, sin placas, sin nada, con su espectro trifásico, como todo vaso periférico, vaso arterial normal. Acá tiene la emergencia del tronco celíaco, de la arteria mesentérica superior, y acá tienen el compás aorto-mesentérico, en donde tenemos la aorta, la arteria mesentérica superior, y en el medio pasando la vena renal izquierda. Y este es un corte muy lindo también, donde observan la aorta abdominal y la emergencia de las dos arterias renales. Este es también otro corte dinámico hasta que se bifurca. Acá tienen un corte alto, un corte donde se ve la emergencia del tronco celíaco, acá la arteria mesentérica superior y acá ya la bifurcación. En cuanto al diámetro de la aorta, de los vasos abdominales, la aorta suprarrenal mide hasta 25 milímetros, la infrarrenal hasta 20, la primitiva hasta 15 y la femoral común hasta 12. ¿Cuál es la definición del aneurisma de aorta? Es la dilatación segmentaria o sacular que involucra las tres paredes del vaso, íntima, muscular y adventicia, con un aumento mayor al 50% del diámetro con respecto al diámetro no aneurismático. O bien también se define cuando hay una falta de disminución del calibre a medida que se acerca a los segmentos distales. En caso de la aorta, tiene que ser un diámetro mayor a 30 milímetros. La etiología del aneurisma es una dilatación localizada que produce una debilidad en la pared de la arteria. En el 90% de los casos se debe a cambios degenerativos por aterosclerosis que se manifiestan por un importante adelgazamiento de la capa muscular media. El resto tiene su explicación en defectos en la construcción proteica de la pared aórtica
en traumatismos, infecciones, necrosis quística de la media, arteritis o conectivopatías. En cuanto a la epidemiología, la 10ª causa de muerte en Estados Unidos es más frecuente en varones de mayor de 55 años, 60% son asintomáticas y se descubren en forma accidental por un examen de imágenes o por la exploración física. Los síntomas agudamente expansivos incluyen tumor abdominal, pulsátil, dolor lumbar y abdominal, y los rotos, tumor abdominal pulsátil más dolor lumbar y abdominal irradiado al muslo y a escroto, hipotensión arterial, taquicardia y equimosis en el flanco, que es el signo de Grave-Turner, con disminución del hematocrito. En cuanto a la clasificación de los aneurismas de aorta tóraco-abdominales, el 90% son infrarrenales, 50% se asocian a aneurismas ilíacos, 15% con aneurismas femorales hipoclíteos y el 12% con torácicos. El tipo 1 de la clasificación de Crawford es el aneurisma del tercio superior de la aorta torácica hasta el tercio superior de la aorta abdominal. El tipo 2 afecta a la aorta torácica y la aorta abdominal hasta infrarrenal, que vamos a ver un caso. El tipo 3 afecta el tercio inferior de la aorta torácica y hasta la aorta abdominal distal. Y el tipo 4 no hay afectación torácica y solamente de la aorta abdominal, que son bastante frecuentes. La metodología diagnóstica incluye la ecografía con Doppler, la angio-TC, la angio-RMI con gadolinio y la arteriografía que se hace prequirúrgica. En general, ahora se manejan solamente hasta colocar la endoprótesis con ecografía Doppler y le sigue la angio-TC helicoidal con reconstrucción 3D prequirúrgica para medir bien los ángulos y para ver qué tipo de endoprótesis se coloca. En cuanto a la ecografía, fíjense lo que hacemos es medimos los diámetros longitudinales en un corte longitudinal y en un corte axial. Acá el corte longitudinal midió 76 milímetros y el corte en axial, el anteroposterior 57 y el transverso 51 milímetros. Entonces se determina la localización, si es infrarrenal o que compromete las renales, este es un infrarrenal, el diámetro longitudinal, el diámetro anteroposterior, el diámetro transverso, se determina también si hay compromiso de las arterias ilíacas y de otros vasos, como por ejemplo popliteos. Acá fíjense, una cosa que me va a dar idea si hay compromiso de las renales es esta distancia, la distancia que hay entre la emergencia de la arteria mesentérica superior y la emergencia de las arterias renales. Normalmente, la distancia que hay entre la salida de la arteria mesentérica superior y las renales es de 20 milímetros. Cuando el aneurisma sale a una distancia menor a 20 milímetros, se considera que las arterias renales están comprometidas. Fíjense en este caso que tenemos el aneurisma y fíjense cómo está levantada la arteria mesentérica superior. Entonces, el aneurisma claramente compromete a la emergencia de las arterias renales. Este es el paciente, fíjense acá tenemos el aneurisma, la medición, y fíjense en dinámico cómo vamos teniendo desde arriba, de arriba abajo, la dilatación aneurismática del flujo turbulento en la aorta, y acá en las ilíacas está comprometida la ilíaca derecha, no así la ilíaca izquierda. Miren que voy a tomar un poquito de agua, ya vengo.
Entonces acá tenemos el aneurisma que comprometía las renales, voluminoso, con compromiso de la ilíaca derecha y no de la ilíaca izquierda. Dijimos que se podían asociar y teníamos que evaluar otros aneurismas, acá compromiso de las dos ilíacas y acá fíjense el compromiso popliteo. También tienen que completar con una tomografía de tórax para ver si hay compromiso de la aorta torácica. Este es un paciente que tenía un aneurisma de la poplitea, fíjense, trombosado, ¿sí? Fíjense acá, aneurisma trombosado de apoplitea asociado a un aneurisma de aorta abdominal. En cuanto a la angio-TC helicoidal, es el estudio más completo y preciso para el diagnóstico de aneurismas de aorta abdominal, mide el aneurisma en los tres planos, mide con exactitud los diámetros longitudinales del aneurisma, evalúa el cuello del aneurisma y la relación con las arterias renales, y es indispensable para planear el tratamiento. Entonces, fíjense, acá tienen la medición del cuello del aneurisma, la medición del largo del aneurisma. Fíjense que se ve la angulación del aneurisma para que luego el cirujano entre, como vamos a ver en el video, con los dobles alambres para colocar la endoprótesis aortoilíaca. En cuanto al riesgo de ruptura, es de acuerdo al tamaño del aneurisma. Esto es un trabajo de 1998, sigue vigente, y dice que si la medida del aneurisma es menor a 5, el riesgo de ruptura al año es del 4% y a 5 años desde el 20%. Si el aneurisma va de 5 a 7, el riesgo de ruptura al año es del 7%, a los 5 años del 33%. Ahora bien, cuando el aneurisma mide más de 7, el riesgo de ruptura al año es de 20% y a los 5 años del 99%. Por eso los cirujanos, cuando mandan a controlar, les va a pasar a ustedes por ecografía, por Doppler en la aorta, es que tienen que medir exactamente los 3 diámetros y ellos van a programar la cirugía en base a que supere o no los 5 centímetros. El aneurisma de más de 5 centímetros es quirúrgico. Este es un paciente con un voluminoso aneurisma de aorta abdominal que llegó por guardia. Fíjense que tiene una disección importante, se rompió el aneurisma, está la tomografía con todo el sangrado, este paciente se murió, no llegó a... Pero es un paciente que no se controló, tenía el aneurisma, no se controló, entonces se rompió antes de que se pueda poner la endoprótesis. Este es otro paciente también con un voluminoso aneurisma de aorta abdominal. Fíjense que tiene este problema, que tiene un trombo que se está por desprender. Y este trombo que se desprende, ¿qué ocasiona? Tapa las arterias de los miembros inferiores y bueno, ahí se complica todo, porque aparte del aneurisma tienen que resolver la trombosis de las arterias de los miembros inferiores. Este es un paciente que también lo vi en el hospital hace 2 años más o menos, que era un paciente que había sufrido, tenía un hipernefroma y le habían nefrectomizado. Y viene a controlarse con una ecografía de abdomen y le veo el riñón, no sé, me acuerdo si derecho o izquierdo, que no lo tenía, la LOSH, que no tenía nada, pero voy a la aorta, nunca dejo de ver la aorta a ningún paciente y yo se lo digo en los prácticos. Fíjense la terrible disección completa que tenía. Esta es la luz verdadera y esta es la falsa luz del aneurisma, de la aorta. Miren acá, están, a ver, si ven, acá están saliendo las arterias renales, se tenía una disección completa de la aorta. A este paciente se le completó con una angiotomografía de todo y tenía disecada toda la aorta, miren, toda la aorta. Y vamos a ver, el riñón derecho no tenían, ¿ven? Tenía una nefrectomía derecha y acá ven la disección completa de toda la aorta torácica y toda la aorta abdominal. Este paciente lo trató el doctor Pavini y lo primero que le hizo es un bypass carótido-carotidio, después trató de ponerle una endoprótesis de la aorta torácica, bueno, creo que en alguna de esas operaciones se murió. Y después, otras presentaciones poco frecuentes del aneurisma de aorta abdominal, la fístula aortocava, es un terrible problema, o sea, el aneurisma crece tanto que horada la cava, y es un tumor abdominal con soplo abdominal pulsátil
tumor abdominal pulsátil con soplo en maquinaria. Fíjense que la sangre de la aorta está en la vena cava. En general son agudas, produciendo un cuadro similar al aneurisma de aorta abdominal roto. En el 25% de los casos se produce insuficiencia renal crónica, creo que me importa. Se acompaña por hipertensión venosa, edema de miembros inferiores, cuando esto se va horadando lentamente, porque si no explota y se muere el paciente. También edema escrotal, varices perineales, puede haber hematuria. Esta es una complicación rara, que es la fístula aorto-duodenal. Es una complicación rara y grave, más frecuente entre la tercera y cuarta porción del duodeno. Fíjense, acá tiene la fístula, esta es la segunda porción del duodeno, ahí va la sangre. Entonces, ¿qué tiene el paciente? Una hemorragia digestiva, aparte de un dolor abdominal importante, aparte que se está por morir, ¿no? Fíjense, hemorragia digestiva porque la sangre va a la segunda porción o tercera del duodeno. Y en cuanto al tratamiento, que ustedes les tengo que explicar cuáles hay, porque ustedes van a controlar a los pacientes con tratados. Y el tratamiento puede ser endovascular o por vía convencional. El tratamiento por vía convencional tiene, no voy a leerles todo, los pueden leer tranquilos en su casa, pero la cirugía convencional, que es clampear arriba del aneurisma, abajo, sacar el aneurisma y poner una prótesis, no endoprótesis, una prótesis, está indicado en pacientes jóvenes sin factores de riesgo, tiene una mortalidad periquirúrgica grande, pero a la larga tienen mayor sobrevida. En tanto que el tratamiento endovascular que comenzó en la Argentina con el cirujano Parodi se pone en pacientes añosos, con pacientes con alto riesgo quirúrgico. Las indicaciones morfológicas son estas: un cuello proximal mayor a 10, cuello proximal menor a 32 milímetros de diámetro, angulación de menos de 60, arterias ilíacas poco tortuosas y arterias ilíacas permeables. O sea, para hacer el tratamiento endovascular tengo que tener permeabilidad de los lugares de acceso. Entonces, yo les digo, ¿cómo es el tratamiento convencional? Bueno, ustedes van a ver que el paciente viene con una incisión sifopubiana, y lo que se hace, así cuando hablamos de la endarterectomía, que abríamos la arteria para sacar el coágulo o la placa, bueno, acá se clampea la aorta proximal, se clampea las dos ilíacas, se cose la prótesis proximal, se cose las ilíacas a las arterias ilíacas y se saca el aneurisma. Entonces, ¿qué pasa? Y si no, la otra incisión que pueden ver en la panza, tienen que ser vivos, es la tipo nefrectomía, la retroperitoneal, que también acá está el cirujano colocando la prótesis por vía retroperitoneal, que tiene menor mortalidad. Entonces, ¿ustedes qué van a ver cuando le hacen el Doppler? Si el paciente tiene una prótesis completa, o sea, si hicieron una cirugía convencional, esto. Van a ver la aorta sumamente prolija porque es todo prótesis. No van a ver la aorta periprotésica porque se sacó el aneurisma. Estas son las imágenes, fíjense qué buen análisis espectral. Acá tenemos otra prótesis aórtica y fíjense, acá está el longi y acá está el axial. No sé si eran videos esto, no. Estas son, esperen, algunas complicaciones que les mostré antes, que es el aneurisma, pseudoaneurisma proximal y en las anastomosis distales, que son complicaciones a largo tiempo. Después vamos a ver más complicaciones. De las prótesis aórticas, no endoprótesis. La más común son los pseudoaneurismas proximales y distales. Y el tratamiento endovascular implica un abordaje inguinal, los vasos inguinales tienen que estar bien. Tienen una menor estadía hospitalaria, ausencia de cambios hemodinámicos, mínima. Eso es mejor la vía endovascular en pacientes con factores de riesgo. ¿Y cómo se hace? Miren, es muy interesante porque si ven este video, luego van a entender qué es lo que están viendo en el Doppler o en la tomografía o en la angio. Se entra con un alambre guía por una femoral y se colocan, ¿ven? Esto que se llaman los CATs, ¿ven? Y después se entra por la otra femoral y se
completa hasta rellenar, fíjense, la femoral hasta, ¿ven? O sea, ponen estas patas de pantalón cubriendo el vaso sano, ¿ven? Va por uno y otro lado. Entonces, ¿qué resulta de esto? Fíjense, a nivel de la emergencia de las renales, está fenestrado. Esto permite que la sangre que viene por la aorta vaya por las arterias renales. Y luego tienen todo cubierto el aneurisma por dentro. Entonces, lo que pasa a la larga es que este aneurisma, donde no circula más sangre, se va pegando, se va trombosando y se va achicando, porque la sangre va a ir por la endoprótesis. Visto esto, vamos a ver cómo controlamos. Medición del tamaño del aneurisma, tiene que achicarse, presencia de flujo por dentro de las prótesis, ausencia de flujo periprotésico, presencia de flujo en las arterias renales y adecuadas velocidades de flujo en las arterias ilíacas. Todo esto ustedes tienen que controlar. Entonces, esta es una prótesis modulada aortobiliaca. Este es el paciente, fíjense, que tiene el aneurisma voluminoso, pues no se sacó, se puso una endoprótesis y tiene la parte modulada aórtica con buen flujo, acá tiene un corte axial y acá tiene el flujo por las dos arterias ilíacas, por las dos patas de la prótesis. Esto es un bypass aortobiliaco con el aneurisma trombosado, en donde el flujo va por la prótesis y tiene ausencia de flujo periprotésico. Este es otro paciente con una endoprótesis aortobiliaca. Fíjense que estoy midiendo el flujo en las femorales y el flujo está perfectamente normal. Y acá tenemos en la tomografía la endoprótesis aortobiliaca del mismo paciente, donde se sustrajo el aneurisma, es una sustracción y donde solamente ven la prótesis. Acá está con el aneurisma, digamos, sin sustracción. Acá fíjense, ven las dos ojitos, que son estos dos ojitos de las patas ilíacas, o las patas ilíacas de la prótesis aortobiliaca. El mismo y el mismo. Acá tenemos el mismo paciente, está más linda la angioresonancia con sustracción del aneurisma. Acá tenemos otro caso que es muy interesante. Este es un bypass aorto monoilíaco, o sea, va de la aorta a una sola ilíaca. Entonces ustedes me dicen, ¿cómo va la sangre a la otra pierna? Por un bypass femoral cruzado. Entonces, fíjense, seguimos la aorta, vemos que existe una sola pata. Si no veo la otra pata, inmediatamente me tengo que ir a la región suprapúbica y ahí voy a ver la prótesis, que va de femoral a femoral para asegurar la llegada de sangre a la pierna, en este caso derecha. Y acá tienen la angio-TC con reconstrucción, el bypass aorto monoilíaco con el bypass FEM-FEM cruzado que asegura la llegada de sangre a la pierna derecha. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos controlar cuando hacemos un Doppler post-tratamiento? Tamaño del aneurisma, sus tres ejes, tipo de prótesis, presencia de velocidad de flujo dentro de la prótesis, ausencia de flujo periprotésico, ausencia de flujo en las arterias ilíacas y femorales y adecuadas velocidades de flujo en las arterias renales. ¿Cuáles son las complicaciones? Que crezca el aneurisma, que se provoca la embolia, desgarros de tejidos, infección, migración del injerto, fractura de los ganchos, separación de una rama o endofuga. La endofuga es la que ustedes van a estudiar. La endofuga es la entrada de sangre dentro del aneurisma de nuevo, que puede ser tipo 1, 2, 3, 4, 5. Tipo 1 es la mala fijación, tanto sea proximal o distal. Se desengancha a nivel proximal o a nivel distal la prótesis. La de tipo 2 es la reentrada de sangre por colaterales, generalmente lumbares o paravertebrales. La tipo 3 crece solo el aneurisma, que se llama
puede ser por desgarro de la prótesis, de los ganchos, no de los ganchos, de las distintas porciones de la prótesis se separan, entonces empieza a llenarse de sangre. Después, la tipo 4 es por porosidad, es una falla en la prótesis, se vuelve a llenar. Y la tipo 5 es la endoexpansión, que es el crecimiento continuo del saco aneurismático, sin ninguna evidencia radiológica de fuga. Vamos a ver algunos casos, ¿no? Este es un paciente que tenía una endoprótesis aortoilíaca y viene a control, y fíjense que es desde abajo hacia arriba, se llena de nuevo el aneurisma. Fíjense, acá está, no tiene solo sangre adentro de la prótesis, sino que le sale la sangre por fuera de la prótesis y va llenando de abajo hacia arriba, miren acá se ve muy bien, el aneurisma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con este paciente? El paciente se hizo una angio convencional. Miren cómo se ve que desde la pata izquierda, como lo dijimos en el Doppler, se llenaba el aneurisma. Entonces, ¿qué le hicieron? Le pusieron otro CAT más, es decir, otra porción más de prótesis en donde se provocaba la endofuga. Y entonces, posterior a la colocación de otra ramita más, fíjense, acá tienen la cava, está la aorta, la sangre va solamente por dentro de la endoprótesis y no tiene ningún tipo de bolsa con llenado aneurismática en la angiografía. Esta es la endofuga de tipo 2, por llenado por colaterales lumbares o vertebrales que van a llenar nuevamente el saco aneurismático. Acá ven la colateral que llena nuevamente. Este es el LIC por tipo 2. En estos, ven acá tienen el paciente, ven acá tienen las colaterales en la tomografía y fíjense en el llenado nuevamente del aneurisma. Esto lo que se hace embolización de estas colaterales que están llenando nuevamente el aneurisma. Acá, bueno, otra vez reiterativa la doctora, acá tiene la endofuga por llenado por colaterales y el tratamiento con embolización. Este es otro paciente muy interesante que vino con semejante aneurisma de aorta abdominal. Se le colocó una endoprótesis aortobilíaca, todo fenómeno, el primer control. ¿Y qué pasó? Tanto de control, está todo perfecto. ¿Qué pasó? Vino con dolor isquémico en ambos miembros inferiores, se le desenganchó la prótesis desde acá arriba, hacia un tipo 1. Cuando vino al ecógrafo, vimos todo el aneurisma nuevamente en la abdominal y seguimos hasta abajo en un corte axial y vemos la prótesis colgada abajo, la parte aórtica de la prótesis acá abajo. Fíjense, acá está la tomografía, esta es la prótesis acá abajo. Este paciente severo, ¿qué se le hizo? Se le hizo un bypass subclavio. Esto es una maniobra de lucha, de salvatoria, un bypass desde la subclavia hasta la femoral con un bypass FEM-FEM cruzado, sorteando todo el despelote del aneurisma. Bueno, este es un caso muy interesante porque yo me acuerdo, pobre Colombo se llamaba, cada vez que venía a control me decía que en vez de usar cinturón, para que no le dueran las piernas, empezó a usar tiradores, porque cada vez que se ajustaba el cinturón, disminuía el flujo de sangre hacia las piernas. Y este es un último caso, un paciente de 62 años que consulta por claudicación intermitente bilateral con antecedentes de 2 procedimientos quirúrgicos vasculares. Llega casi 8 de la noche a ENERI, le veo aneurisma de aorta abdominal, endoprótesis, no veo flujo ni en el aneurisma ni adentro de la prótesis, veo circulación por colaterales, tiene un bypass FEM-FEM cruzado también ocluido, y yo digo, pero tenía pulsos pedios. Bueno, fíjense que tal era el grado de colateralización que venían por colaterales abdominales hacia la femoral, que entraba la sangre ahí, y miren el flujo sanguíneo a nivel de la femoral. O sea, este paciente, a pesar de que de los médicos le pusieron endoprótesis que no funcionó, le hicieron el FEM-FEM cruzado que no funcionó, colateralizó
y llegó a tener por sí mismo buena circulación a nivel de las femorales. Y esta es otra prótesis que pueden ver, endoprótesis infrarrenal tipo Nelix, doble polímetro, que bueno, se les ocurrió a los cirujanos lo siguiente: vienen para control de endoprótesis, y le veo que la aorta tenía como era un huevo frito con dos ojitos, fíjense, con un material medio raro, ¿no? Que no parecía trombo. Entonces pregunto al cirujano, ¿qué le pusiste? El aneurisma estaba normal, tenía flujo adentro de la prótesis y en las ilíacas. Bueno, al día después o 2 días después viene con una ruptura de una anastomosis proximal o distal. Con esta hemorragia el paciente murió. Esta prótesis es que tiene doble polímero. Acá está el video, miren, les voy a mostrar. Es interesante, bueno, a mí me interesa, no sé a ustedes. Ya estamos terminando, pero son cosas muy interesantes que, bueno, yo se las traigo para que vean. En esta, bueno, se procede como en el anterior caso, que se colocan las dos, son doble luz tiene esta prótesis, por eso se llama doble polímero, y aparte de poner este doble polímero, ven que son como dos endoprótesis aortoilíacas, se le coloca un material alrededor, que es un polímero, para dejar totalmente exangüe la prótesis. En vez de dejar que se trombose solo, le ponen un polímero. Pero esto lo que ya no se usa más, esto lo que ocasiona es el aumento de la presión en las anastomosis proximales o distales, la ruptura proximal o distal, y lo que pasó con este paciente, se murió por una voluminosa hemorragia no digestiva, sino peritoneal, retroperitoneal, por ruptura del aneurisma. Es este. En cuanto a los puntos de enseñanza, los aneurismas son dilataciones segmentarias de las arterias, involucran las 3 capas del vaso, dilatación de más del 50% con respecto al segmento próximo anterior normal. Hay que evaluar el tamaño considerando los 3 diámetros, clasificar el tipo de aneurisma y evaluar la presencia de aneurismas asociados, determinar complicaciones, disección, trombosis, úlceras, tipos de cirugía, si es convencional o endoprótesis, y en la endoprótesis controlar el diámetro del aneurisma, que tiene que achicarse, tipificar la endoprótesis, presencia de flujo intraprotésico, ausencia de leak, evaluación del flujo sanguíneo renal e ilíacos, y si hay leak, tipificación del leak. Y en cuanto a los pseudoaneurismas, se producen como complicación de instrumentación quirúrgica o heridas de arma de fuego. La efracción del vaso determina la salida de sangre a las partes blandas. El pseudoaneurisma no tiene los 3 componentes de la pared del vaso como los verdaderos aneurismas, están recubiertos por tejido de granulación. El lugar más frecuente es el lugar de la femoral común, donde se hacen las punciones para colocar catéteres, para colocar stent, ya sea a nivel ilíaco, femoral o a nivel coronario. La frecuencia de aparición en los procedimientos percutáneos es de 0,5 a 1%, y ecográficamente ustedes van a ver el saco con contenido hemático y el signo de flujo de entrada y salida o yin-yang. Entonces esto generalmente, cuando comienzan los residentes a colocar los catéteres, rompe la arteria y esa pequeña efracción hace que la sangre salga al tejido blando. Entonces ustedes le hacen el Doppler, en la angiografía hacen el Doppler, y si ponen el transductor en el cuello o en el pseudoaneurisma, van a entrar, ver el flujo de entrada y salida, o el del yin-yang, entrada, salida, está entrando y saliendo la sangre acorde el latido cardíaco. Es típico del aneurisma. Este es un aneurisma de la femoral común de una paciente femenina de 71 años después de un cateterismo por coronariografía. Fíjense el pseudoaneurisma, fíjense que acá está el flujo en la arteria, y acá miren cómo vamos llegando al pseudoaneurisma y vamos a ver el flujo de entrada, ¿ven? De entrada y salida, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos?
Hicimos diagnóstico y tratamiento. Comprimimos el cuello del pseudoaneurisma, fíjense, acá está sin comprimir y acá estamos comprimiendo con el transductor convexo. Fíjense que acá está la arteria solita y acá está ya el pseudoaneurisma casi completamente trombosado. Comprimimos durante 1 hora hasta que se cerró y después le dejamos un vendaje compresivo en la región ilíaca y lo controlamos para que no se vuelva a formar. Esta es la paciente con el pseudoaneurisma y este es el paciente post-compresión. Este es otro paciente también donde se hizo la compresión, entonces van a ver que quedó simplemente digamos, la colección trombosada. Esta es el diagnóstico diferencial. ¿Con qué tienen que hacerlo? Con los hematomas del sitio de punción. Acá tienen la arteria indemne y acá tienen el hematoma. La medición del hematoma. Y por último, y terminando ya toda esta larga charla, tienen las fístulas arteriovenosas que pueden ser traumáticas por arma de fuego o también iatrogénicas porque al colocar el alambre lesiona la arteria y lesiona la vena, entonces el flujo arterial pasa al venoso y se produce el flujo típico que tiene frémito, parece la fístula del dializado. Este es un paciente con una masa pulsatis frémito a nivel inguinal, edema por sobrecarga venosa y síndrome varicoso. En el examen con Doppler color, el flujo arterial era normal, pero se veía la vena distendida con el flujo arterializado, con pérdida del flujo fásico venoso que no cortaba ante la maniobra de Valsalva. Ustedes recuerden que un flujo normal venoso es fásico, se mueve con la respiración y corta con la maniobra de Valsalva. En el caso del paciente con fístula arteriovenosa se pierde el flujo básico y se pierde el corte con la maniobra de Valsalva. Entonces acá tienen el paciente, era una herida de arma de fuego, de un accidente, no, un trauma por accidente vial que presenta masa en la región inguinal y frémito, edema en miembro inferior, y acá tienen el shunt entre la arteria, que está normal, y la vena que está gigante. Esto es una fístula arteriovenosa traumática. ¿Qué se hizo a este paciente? Mira, acá están. Fístula arteriovenosa, acá está el flujo, y este paciente lo que se hizo, se colocó, ¿no?, con mucho éxito, doble stent en la vena, en la arteria para cerrar el flujo hacia la vena. Entonces quedó la arteria separada de la vena con la finalidad de que esto se cierre, pero no ocurrió porque la vena estaba tan dilatada y suficiente que si bien dejó de pasar sangre, la vena siguió dilatada porque esto fue algo crónico, progresivo y lento. Bueno, y entonces, como conclusión general, decimos que el Doppler color es el método de elección e inicial para el estudio de la cianosis de las arterias de miembros inferiores, permite la evaluación del tratamiento quirúrgico y la evaluación de los resultados postquirúrgicos, es el estudio ideal para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con aneurisma de aorta abdominal, pudiéndose realizar el control de la prótesis y endoprótesis aórticas. Ante la sospecha de un pseudoaneurisma, nos permite realizar el diagnóstico y el tratamiento y posibilita realizar el diagnóstico de fístulas arteriovenosas y el seguimiento post-tratamiento. Entonces, voy a volver con ustedes y quiero que me digan si hay alguna duda. Se fueron unos cuantos, quedaron 14, pero bueno, los que quedaron, si quieren hacerme alguna pregunta ahora, y si no, que calle para siempre. ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, ninguna duda, Doc. Gracias. Bueno, ¿entendieron todo? Muchas gracias, Doc. Excelente presentación. Bueno, me alegro mucho. Así que, bueno, a estudiar nada más. Y bueno, por sobre todas las cosas, esto es muy simple. Los Doppler, yo creo que son los estudios más fáciles, porque es un tubo que tiene una estenosis, una dilatación, o una ruptura, o bueno, lo único que tienen que ser prolijos y reproducibles. Y nunca informen
así, espectros monofásicos, bla, bla, bla. Ustedes tienen que informar si están ante una estenosis de tanto por ciento a nivel de la femoral, con flujo por colaterales o no, a nivel popliteo y tibial anterior y posterior, proximal y distal, por colaterales primarias suficientes o insuficientes, y siempre completen con el índice tobillo-braquial, que eso nos va a hacer diferente al resto de los ecografistas doppleristas. Y otra cosa que es muy importante, que me ha servido de mucha ayuda en toda mi vida y me sigue sirviendo, ustedes lo ven cuando yo estoy trabajando, es el contacto permanente con el médico de cabecera. El médico de cabecera les va a enseñar, el médico de cabecera les va a decir qué es lo que necesita saber. Yo he ido a buscar, he ido a las operaciones, yo no entendía cómo se ponía una endoprótesis, cómo era. Yo fui, busqué bibliografía, lo senté al cirujano delante mío, mostrame la prótesis, porque si no saben cómo es una prótesis, ¿cómo van a saber qué controlar? Tanto sea por ecografía, Doppler o como por tomografía. No saben qué controlar si no saben qué tienen. No saben qué controlar en un bypass si no saben qué son los bypass, de qué tipo. Entonces, sean curiosos y pónganse al lado del médico tratante y vayan y vean, que eso va a hacer que sean diferentes al resto de los médicos que hacen imágenes y algo tan específico y tan operador dependiente como es el Doppler. Bueno, cortamos la grabación, les mando un beso. Nos estamos viendo el 27 de noviembre con la clase de cuello, que es larga, así que hagan pis antes, durante y después. Esa sí que es larga porque tenemos que ver tiroides, paratiroides y todo lo que es glándulas salivales mayores, bien digo. Así que es larga, pero es divertida. Es larga, divertida y fácil. Bueno, les mando un beso corto. Chau, chau. Gracias, doctora. Bueno, muy bien. Corto la grabación, ya les va a llegar esto.